Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida un día más a un café con un emprendedor en prácticas. Ya sabes, el programa en el que te cuento en primera persona, pues mi experiencia como emprendedor en prácticas, como alguien que está arrancando en esta montaña rusa del emprendimiento. Pero hoy no voy a hacerlo en primera persona, voy a hacerlo quizás en primera persona del plural o en segunda persona, quién sabe, porque tengo conmigo a un emprendedor en prácticas, a una persona, pues bueno, que creo que puede ayudar muchísimo a inspiraros. Se llama Vicent y él también, pues, bueno, desde el principio ha estado acompañándome en este proceso de creación de contenido. Y bueno, he querido hacer un experimento de traer una persona que aporte, que creo que va a también dar un punto de vista y que creo que puede ser muy interesante para la audiencia. Así que bueno, bienvenido, Vicent, ¿qué tal? Hola Alejandro, pues muy bien, la verdad, muchas gracias por la invitación. La verdad que ya sabes que soy tu fan número uno en este podcast y nada, para mí es un placer estar aquí. Qué guay. La verdad que para mí también es un placer que estés por aquí porque, o sea, yo creo que como emprendedores en prácticas, ya lo digo siempre, una de las partes fundamentales es apoyarnos entre nosotros porque pues a veces es muy duro, muy solitario, muy complicado. De hecho, hace unos días justo hablábamos, ¿no? Un día que me pillaste un poco mal y me ayudó mucho a hablar contigo y seguramente igual, pues quién sabe, en un par de días pase lo contrario y al final es justo esa red, ¿no? De contacto de seguridad la que nos sostiene. Pero bueno, vamos a hablar un poco de ti, si te parece. Perfecto. Coméntanos un poquito, bueno, ya te conozco un poco, pero para que la audiencia te conozca un poco más, pues qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué haces como emprendedor, freelance, cuéntanos. Vale, pues nada, mira, yo soy ingeniero informático de profesión. La verdad que toda la vida he estado vinculado a la tecnología, desde muy pequeñito que ya empecé pues a trastear, ¿no? Con ordenadores, al inicio de internet y demás. Y nada, ya a partir de ahí, como era algo que, pues, desde, ya te digo, desde muy pequeñito me ha apasionado, pues ya enfoqué todos mis estudios y toda mi carrera educativa por esta vía. Entonces yo empecé por formación profesional, ya que te daba así un poquito más el toque práctico. Y luego salté a la universidad, estudié ingeniería informática y luego, pues nada, empecé por cuenta ajena, como muchos de nosotros, como mucha gente que estudia ingeniería informática. Y bueno, estuve unos años, la verdad que fue genial, estuve en una consultora en Capgemini, donde pude aprender mucho, la verdad que tuve mucha suerte con los compañeros, con todos los proyectos por los que estuve, pero sí que es verdad que siempre he tenido un poquito ahí la espinita pues eso, de esa inquietud de hacer cosas por mi cuenta, de montar algún side project de mi tiempo libre y demás. Y bueno, pues tras 4 años, sí, casi 4 añitos en Capgemini, pues nada, decidí dar el salto un poco al vacío, la verdad, porque tampoco es que tuviera ningún plan así muy definido. Y nada, empecé eso, ahora unos casi un añito, 9 meses o así. Empecé por mi cuenta a dar servicios básicamente de freelance como hacía por cuenta ajena a nivel de, pues eso, proyectos de desarrollo y demás. Y nada, pues ahí andamos un poquito aprendiendo y como otro emprendedor en prácticas, como tú. Qué guay. No, yo creo que al final es un paso natural, ¿no? El pasar de dar servicios como desarrollador o parte de un equipo técnico por cuenta ajena a empezar como freelance, ¿no? Un poco por tu cuenta. Pero no sé si quizás es importante que hablemos un poco la diferencia entre lo que es freelance y como tal Uh -huh. emprender, ¿no? Un poco quizás como comúnmente se conozca, porque de hecho es algo que me preguntó una amiga hace unos días y sí que es verdad que quizás lo damos como por descontado, pero puede ser interesante, ¿no? Y que también, o sea, creo que también tiene sus pros y sus contras ambas cosas. O sea, no sé si podrías comentarnos. Totalmente. De hecho, yo lo visualizo un poco como una serie de pasos, ¿no? Es decir, estaba por cuenta ajena, ¿no? Ahora doy el salto un poquito a la parte de freelance, que para mí está más cerca de emprender, pero como bien dices, no o sea, a ver, sí que lo considero un emprendimiento, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que se conoce como emprendedor normalmente está más asociado a gente pues que monta una startup o tiene su proyecto, ¿vale? Entonces yo veo un poquito como que el freelancing está en un punto intermedio. Obviamente te das de alta como autónomo en la seguridad social, es decir, que tú
figuras como una persona autónoma, pero sí que es verdad que no es un emprendimiento como se conoce al uso, ya que prácticamente haces lo mismo que, bueno, en mi caso prácticamente hago lo mismo que hacía por cuenta ajena, pero soy yo el que gestiono a mis clientes, el que decido con quién trabajar, con quién no, y un poquito el que hago esa labor también de un poquito más de negocio, ¿no? Que antes cuando trabajaba por cuenta ajena, pues obviamente eso se delegaba a los project managers o a gente más enfocada al negocio. Ahora, como freelancer, pues toda esa parte también la trabajas tú. Pero sí que es cierto que hay una diferencia ahí un poquito que está bien mencionar porque sí, es importante. Sí, o sea, para que un poco resumiendo, ¿no? O sea, has pasado de trabajar en una empresa de servicios a tener como tu propia empresa de servicios, ¿no? Que es, realmente es un emprendimiento igualmente, aunque es verdad que lo haces solo como freelance y en proyectos de otros, ¿no? Pero realmente estás con un negocio que hace proyectos, ¿no? Aunque sean de otros. Y sí que es verdad que hay luego gente que no quita que, o sea, hay muchísima gente que está feliz y contenta siendo freelance toda la vida y es algo genial también, pero luego hay otras personas que montan proyectos, ¿no? Y Exacto. tu caso, yo sé que a ti como que te motiva mucho también esta parte de montar algo. No sé si tienes alguna idea, si o llevas un tiempo soñando con montar alguna empresa, alguna startup. Cuéntanos. Totalmente. A ver, yo es verdad que mi idea, ¿no? Era saltar un poquito a la parte de freelancing como un primer paso, ¿no? Para ir familiarizándome un poco con la parte de, pues eso, como comentábamos, de ventas, de negocio, ¿no? Todas esas habilidades que tienes que aprender cuando das el salto por tu cuenta, pero visualizo y mi sueño, por así decir, es eso, ¿no? En un futuro poder empezar a desarrollar mis propios proyectos, crear algún software as a service o alguna herramienta que aporte valor e ir un poquito reduciendo esas horas de servicio porque al final te das cuenta, ¿no? Que siendo freelance es poco escalable, porque al final tenemos unas horas a la semana, ¿no? Y al final cambias tu tiempo por dinero. Y sí que es verdad que hay algunas estrategias, ¿no? Para poder escalar, pero realmente a mí lo que me apasiona y lo que busco en un futuro es eso, es un poquito el pivotar a esa parte más de proyecto, ¿no? Ahora hay un movimiento así muy fuerte en el mundo en este mundillo que se llama pues los indie hackers o bueno, gente pues eso, ¿no? Que desarrolla sus herramientas y las monetiza. Y mi idea sería esa, sí, en un futuro ir reduciendo el porcentaje que dedico a la parte de servicios, ¿no? Y ir aumentando ese porcentaje de la parte de producto. Ese sería mi sueño, la verdad. Yo creo que algún día lo conseguirás porque además es una persona que vas construyendo poco a poco y de forma constante. Yo creo que al final es cuestión de tiempo. Pero si te parece, Vicent, me gustaría sacar otro tema que yo creo que puede ser súper revelador, ¿no? Es el cómo empezaste tú como autónomo, ¿no? En España, por decirlo así, o emprendedor en prácticas. ¿Cómo empezaste tú? Porque me acuerdo hace unos días cuando hablamos que me dijiste que se te fue un poco la olla y empezaste a emprender a la vez que te fuiste de España, hiciste un viaje. Bueno, cuéntanos un poquito, porque eso yo creo que puede ser interesante para que la gente entienda de que al final, pues, quizás a veces, ¿no? Como que pensamos que hay que hacer los cambios poco a poco, pero también a veces un cambio radical también puede ayudar. No sé, cuéntame. Totalmente, sí, mi caso fue un poco extremo, la verdad, porque bueno, como decía, ¿no? Yo me lancé un poco a lo loco a la piscina porque se me juntó un cambio profesional con un cambio bastante fuerte a nivel personal, ¿no? Mi pareja bueno, está estudiando el doctorado en psicología y tenía que hacer una estancia en Países Bajos, ¿no? Y justo estábamos en ese punto de inflexión de decidir a ver qué hacíamos, por dónde tirábamos, ¿no? Y bueno, a lo loco decidí irme también a Países Bajos a la vez que me hacía autónomo. Entonces, justo lo que hablábamos el otro día, ahora un poquito en perspectiva, lo veo, pues sí, arriesgado, ¿no? Porque en sí ese cambio profesional ya conlleva un poquito de, pues esos riesgos, ¿no? Y al final te das cuenta que al inicio cuesta arrancar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, soy una persona muy técnica, pues todas esas habilidades más de negocio, de comunicación, las tuve que trabajar bastante, tuve que abrirme mucho pues eso, al networking, a conocer a gente, ¿no? Y
Y eso, si lo juntas con un cambio así tan fuerte a nivel personal de irte a otro país, otra lengua, otra cultura, costes de vida muy altos, a la vez que no estás ingresando nada y tal, pues bueno, se complicó un poquito. Ahora en perspectiva, como decía, no lo recomendaría porque se genera bastante, pues eso, ansiedad y estrés por el simple hecho de que ves que estás quemando dinero y no estás ingresando. Pero bueno, al final, como todo, hay cosas buenas, cosas malas y lo bueno que me llevo es que al final cuando estás en esa situación así un poquito de presión, es verdad que la mente va al 200% y pues eso, también te mueves mucho, muchas veces tenemos miedo a hacer cosas, a salir de la zona de confort y cuando estás en esa situación pues no tienes otra, entonces, pues no sé, por ejemplo, por darte un ejemplo, tenía que salir, ¿no? A buscar clientes, pues conseguía reuniones y a veces pues tenía esa inseguridad por el idioma y tal, pero nada, me iba ahí y lo hacía y bueno, al final la verdad que ahora veo que no salió de tan mal, pero bueno, sí que fue un poco locura. Sí, o sea, me quedo con que eso de que el hambre, de alguna manera, te mueve, ¿no? Te hace moverte a realmente hacer las cosas que hay que hacer y es cierto que, a ver, pues imagino que no fue fácil, ¿no? El plantearte irte a otro país tan caro, ¿no? Porque comparado con España, obviamente es un país donde todo vale que 2 o 3 veces más. En un momento en el que quizás pueda ser más vulnerable, ¿no? Sin ingresos al principio, o sea, hay realmente un cambio heavy, pero a veces es justo esa necesidad o ese estrés, ¿no? El que te mueve a decir, venga, sí, tengo que hablar con esta persona, tengo que salir a vender, mover el culo, ¿no? Porque en definitiva también es verdad que si no nos acomodamos, sí, un poquito. 100%, tal cual, sí. A ver, yo lo dicho, ahora recomiendo siempre, pues eso, tener lo que llaman el colchón de emergencia, ¿no? Tener una serie de recursos cubiertos, que eso yo sí que me lo llevaba, ¿vale? Pero sí que es verdad que te das cuenta de eso, que eso se quema muy rápido, entonces tienes que espabilar y moverte. Pero bueno, sí, no deja de ser una experiencia y al final es eso, a veces esa presión hace moverte mucho más rápido. Así que Hmm. bueno. Totalmente. Me gustaría también que habláramos de cómo es emprender en el mundo de, pues eso, de informática, software, datos, ¿no? Un poco de dónde vienes, porque creo que no es exactamente igual que quien, por ejemplo, emprende, pues no sé, me lo invento, como copy, como persona que yo que sé, monta una cafetería, o sea, creo que tiene muchas cosas particulares, ¿no? Y no sé si podrías comentar, ¿no? Un poco cómo lo ves o las ventajas, por ejemplo, que tiene, o sobre todo quizás enfocado a una persona que pueda estar escuchando y que sienta que le atrae muchísimo el tema del emprendimiento y quiera empezar, ¿no? ¿Qué pasos tendría que hacer? Vale, pues sí, a ver, el mundo del software, ¿no? El mundo de la tecnología, lo bueno que tiene, diría, es que desde hace muchos años que ya el tema, por ejemplo, del trabajo en remoto y demás está muy instaurado. Entonces, eso al final es una ventaja porque yo hoy en día trabajo 100% remoto, tengo clientes en España, en Países Bajos, o sea que es una de las ventajas que tiene, ¿no? Que puedes ir a buscar más allá, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también y al final, pues bueno, ya sabemos que lo que son las tarifas y demás son más altas normalmente en países del norte de Europa y bueno, eso diría que es una de las ventajas, ¿no? Que tiene este sector. Luego, también, pues eso, una de las cositas que veo yo que sí que me está costando un poco más es a nivel mental, por así decir, el número de proyectos que puedo llevar en paralelo. Sé que sí que hay otros emprendimientos, otros freelancers, como decías, de copy, de marketing, que a lo mejor pueden llevar bastantes proyectos en paralelo. En mi caso, yo me he puesto un máximo de 2, 3, porque a nivel mental me satura bastante, porque en mi caso no me dedico sobre todo a diseñar arquitecturas en la nube o sistemas software, y eso me lleva a una carga mental que compaginar muchos a la vez sí que es bastante saturador, por así decir, y entonces, bueno, veo que es una de las diferencias también que podría tener en respecto a otras profesiones o a otros tipos de trabajo. Y luego me preguntabas de cómo empezar. La verdad es que
Esto es mi opinión, pero sí que diría que, y además lo he podido contrastar un poco con algún compañero o compañera freelance que son un poquito más juniors y que, bueno, que hemos ido conociéndonos y apoyándonos. Y sí que diría que saltar al freelancing en el sector del software siendo junior puede ser un poco complicado, la verdad, porque ya sabes que en temas tecnológicos puedes tener muchos bloqueos, muchas dudas y bueno, cuando trabajas por cuenta ajena normalmente estás acompañado de un equipo, tienes gente a tu alrededor más senior que si te bloqueas puedes preguntar, puedes debatir, pero cuando estás por tu cuenta estás tú y obviamente tienes tu red de contactos, ¿no? Pero no tienes esos recursos a tu alcance. Entonces yo sí que recomendaría que eso, si se va a dar el salto a freelance siendo, bueno, en el mundo del software, que sí que tengas un nivel de seniority al mínimo medio tirando para senior, porque si no puede que pase eso, que hagas, por ejemplo, una estimación de un proyecto en X horas, luego te bloquees, empieces a tener problemas y ya no te salen los números. Entonces, eso sí que sería una recomendación que daría. Hmm. Sí, la verdad que ese punto que acabas de decir es bastante crítico porque incluso cuando, no sé si te pasará a ti, pero aunque Sí. ya has hecho miles de proyectos, poner estimaciones de tiempo y sobre todo de precio a un proyecto, a mí me parece uno de los peores melones que puedes abrir, ¿no? Cuando estás ahí empezando como freelance o emprendiendo, porque al final es muy difícil de prever y en el mundo tecnológico es que siempre puede haber un pequeño obstáculo que te haga la vida imposible y de repente lo que pensás que iban a ser, no sé, 10 horas, resulta que son 100. Es muy plausible, ¿no? Entonces es complicado porque es bastante poco previsible, las tecnologías evolucionan muy rápido y que tampoco yo creo que no hay nadie, por muy senior que sea, que tampoco sepa de todo o de una rama concreta que sepa al máximo todo, ¿no? Entonces es lo que digo, que siempre es muy fácil, aunque hayas hecho 100 proyectos iguales, el 101 de repente que justo toca un punto, una aplicación, una API, una conexión, no sé qué, que es distinta y ahí resulta que te explota todo, ¿no? O sea, es complicado, sí. Totalmente, sí, Pero, sí. y el tema de tarifas, precios y demás, ¿cómo lo llevas? Porque ese es un tema que igual, viendo el mundo técnico, ¿no? El ponerte ahí a hablar de, pues, vendo este proyecto por esto, cuesta esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo llevas? Pues no lo llevo muy bien, la verdad. Es uno de los temas que también, ¿no? Hemos ido hablando nosotros muchas veces y demás. Y bueno, en mi caso, yo intenté, al principio cuando empecé, intenté ver un poquito cómo estaba el sector, ¿no? Bueno, a nivel nacional e internacional. E intenté ver un poco así en España, pues cuáles eran las tarifas medias. No sé, por ejemplo, la gente de Malt, que si no lo conocéis es una plataforma para freelancers, pues eso, publica una serie de reportes bueno, otros muchos players que están en este mundillo del freelancing suelen hacer reportes de cuáles son bueno, pues los precios medios, dependiendo de qué tipo de freelancing haces y tal. Entonces yo pillé eso como referencia y en base a eso intento, pues, aplicarlo bueno, pues a mis servicios y demás. Pero como bien dices, es algo complejo. Realmente estimar por horas no lo recomendaría, aunque muchas veces es por donde se empieza, porque al final, pues eso, salen muchos imprevistos, como bien decías, por muy senior que seas o por mucha experiencia que tengas, siempre hay cosas que se complican y demás. Y bueno, si puedes conseguir pues trabajar de otros modos, ¿no? Pues a lo mejor con algún fee mensual o algún presupuesto cerrado y demás, mejor que casi que por horas, porque si no, pues se te puede ir un poco. Hmm. Y eso, Sí. como decía, a nivel internacional hay una diferencia bastante grande. Por ejemplo, esto sí que lo puedo compartir, ¿no? A nivel de España a Holanda es prácticamente el doble el precio por hora. Y bueno, si ya te vas a Estados Unidos o a otros sitios, pues varía bastante. Hmm. Sí, o sea, yo un tema hay que bueno, no sé si te importará, pero voy a poner tanto mi perfil como el tuyo de Malt en las notas del programa para que también las personas se puedan hacer una idea, ¿no? De lo que son las tarifas. Creo que es público, se puede ver, que son tarifas estimadas, aproximadas, obviamente eso no es exacto nunca,
Pero una cosa también que quiero anotar es que cuando una persona se pone una tarifa, normalmente se infravalora muchísimo. Y porque más si ha venido a una persona, ¿no? Desde el punto de trabajar por cuenta ajena, pues piensa, ¿no? En España, ¿no? Pues yo qué sé, en 1.000, 2.000, 3.000 euros, ¿no? Como en esas cantidades que son un sueldo mensual, que son mejores o peores en España, ya eso es un debate aparte, pero el tema es que cuando eres autónomo, pues tienes que también tener en cuenta un montón de gastos asociados, impuestos, no sé, cosas, ¿no? Que tienes que gestionar también y por eso suena como mucho más igual, ¿no? De lo que realmente es, que hay que tener esa conciencia de que cuando eres freelance, obviamente, de alguna manera tienes que cobrar las vacaciones que te pagaban cuando estás por cuenta ajena, el estar, yo qué sé, la baja que no vas a tener si tienes algún problema, ¿no? Y que te tienes que pagar a ti mismo, los días, meses, semanas que se compliquen y no tengas tanto proyecto, tanto cliente, con lo cual, digamos que no es ni tan bonito como parece, ni tampoco se puede plantear unas tarifas, como yo he visto a veces, de, no sé, 100 euros al día, que obviamente por cuenta ajena puede sonar un super salario, pero en la realidad, si te pones a hacer números, eso no es sostenible tampoco. No, totalmente, totalmente. Ahí hay muchos gastos ocultos y, como bien dices, o subes la tarifa diaria o luego no salen los números. De hecho, bueno, yo utilizo una herramienta, ¿no? Para gestionar toda la parte de gastos, ingresos y demás, y lo ves, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Todo el mundo para, nosotros paramos y no ingresamos. Entonces ahí ves cómo te bajan los ingresos y, claro, luego se tiene que compensar de alguna forma. O como decías, pues no sé, si por lo que sea pillas una baja o cualquier cosa, no vas a tener unos ingresos como cuando trabajas por cuenta ajena. Entonces sí, claro, eso al final se lleva a la tarifa diaria o al precio hora, aunque parezca mucho, luego realmente cuando sacas números, quitas gastos, quitas cuotas de autónomo, seguros, herramientas que utilizamos en el día a día, pues todo eso va, claro, va bajando. Y es muy importante tenerlo en cuenta, claro. Sí, sí, no, evidentemente al final estamos hablando que estamos montando negocios que la clave es que sean sostenibles económicamente y que nos hagan disfrutar, obviamente, pero lo primero también tiene que ser importante porque si no montaríamos una ONG, que también está perfecto, pero no sería un negocio, efectivamente. Totalmente. Pues, Vicent, no sé si quieres comentar alguna cosilla más. Bueno, este es un primer episodio de entrevistas experimental. Sí que va a ser un poquito más largo, ¿no? Que los demás episodios, pero tampoco me gustaría que nos pasáramos ya mucho más rato. Entonces, no sé si quieres decir alguna cosita más a las personas que escuchen, incluso a personas que puedan estar en tu situación ahora mismo, ¿no? Que es un poco igual la mayoría de las personas que escuchan este podcast. No sé, cuéntanos. Pues nada, yo la verdad que animaría a todo aquel que está pensando, ¿no? Y dándole vueltas a si da el paso o no lo da. Yo animaría a todo el mundo porque al final, pues aunque parezca y que muchas veces, ¿no? Sobre todo en España, la imagen del autónomo y tal está un poco negativizada, por así decir. Yo animaría a la gente porque también tiene cosas muy buenas, pues simplemente con lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, ¿no? Conoces a gente muy top, no sé, también el poder montar tu día a día, el poder trabajar con los proyectos que tú quieres, el poder elegir, ¿no? Al final también es muy satisfactorio y aunque haya una connotación un poquito negativa al autónomo en España, yo animaría a todo el mundo y al final hay mucha gente buena por ahí que te va a ayudar. Alejandro es uno de ellos, por ejemplo. Así que nada, lanzaros. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no dudéis en contactar. Conmigo ya sabéis que Alejandro os puede dar mi contacto, lo que sea, y nada, animaros a todos y adelante. Sí, pues poco más que decir, Vicente. Oye, que un placer que estés por aquí, del otro lado, ¿no? Del micrófono, de la pantalla, ¿no? En este caso, que es en vídeo. Que nada, ya te escucharás, espero que te guste. Y que también desde aquí animo, ¿no? Si alguna persona que quiere pasarse por el podcast, porque yo que sé, se sienta interpelado, interpelada por lo de ser un emprendedor en prácticas, pues que venga, que exponga su visión y sobre todo eso, si tiene algo que aportar a personas un poco que puedan estar en su situación, que creo que lo que dices tú es la clave de todo, ¿no? Que al final es que somos humanos, que a veces se nos olvida que somos humanos, somos Mm. personas y es que nos relacionamos con otras personas y da igual que seamos lo que seamos, que al final es que, pues no sé, que estamos ahí obsesionados con la pantalla, el algoritmo, el LinkedIn, las redes sociales, no sé qué,
Pero al final todos necesitamos lo mismo, un poquito de cariño, un poquito de confianza, ¿no? Y no sé, y a partir de ahí construir lo que sea, vamos, 100%. Pues Totalmente, nada, así es. pues un placer, Vicent. Muchas gracias por venir y gracias pues a las personas que estén escuchando por seguir hasta aquí, hasta el final. Nada, muchas gracias a ti, Alejandro, ha sido un placer y nada, ya sabes que soy fan número 1 del podcast y aquí sigo escuchándote. Pues nada, hasta la próxima, Vicent. Chao. Hasta luego, chao.